Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Nicolás Maduro fue investido para un tercer periodo en la presidencia de Venezuela. Durante su discurso, el mandatario arremetió contra sus críticos y rechazó la presión internacional que cuestiona los resultados de las elecciones. Hay expectativa por la eventual aparición del opositor Edmundo González y de las declaraciones de la lideresa María Corina Machado. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá impusieron sanciones a funcionarios venezolanos, mientras que Washington aumentó a $25 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Otros países latinoamericanos como Perú y Guatemala dijeron que no reconocen su presidencia. Donald Trump fue sentenciado por la justicia estadounidense, pero no recibirá ningún castigo. Una pena conocida como libertad incondicional, que le exime de ir a prisión tras ser hallado culpable de falsificar registros comerciales, pero que reafirma su culpabilidad. Tenemos reporte desde Nueva York. Vamos a iniciar en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro fue investido para un tercer mandato. La ceremonia se llevó a cabo en la Asamblea Nacional ante la presencia de las delegaciones internacionales de unos 25 países. Durante su discurso, el mandatario dijo que este nuevo periodo será el de la paz, la prosperidad y la democracia. De hecho, mencionó que Venezuela está en calma a pesar de las tensiones, las protestas contra su gobierno y las denuncias de detención y violaciones a los derechos humanos. Nicolás Maduro también arremetió contra sus críticos y rechazó la presión internacional. A mí no me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana. A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo. Y al pueblo me debo en vida completa, en cuerpo y en alma. Y mientras Nicolás Maduro tomaba posesión como presidente de Venezuela, Estados Unidos tomaba más medidas contra de lo que considera como un intento ilegítimo de tomarse el poder y en apoyo al pueblo venezolano. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Natalia Cabrera, quien tiene los detalles. Estados Unidos rechazó la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela y señaló que los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral venezolano son fraudulentos. Esto luego de que el Centro Carter, veedor internacional invitado por el propio Maduro, publicara un informe en el que afirmaba que no era posible garantizar la transparencia del proceso electoral. En esta línea, el Departamento de Estado aumentó a $25 millones la recompensa a cambio de información que conduzca al arresto de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, y ofreció una nueva de $15 millones para quienes colaboren para llevar a cabo la detención del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, como parte de las acusaciones de narcotráfico y corrupción anunciadas por el fiscal general William Barr en marzo de 2020 y por el cual lo señala también de aliarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para traer cocaína a la Unión Americana. Además, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 8 personas cercanas a Nicolás Maduro por actos represivos y abuso de autoridad, para un total de 187 personas sancionadas. Mientras que como medida para apoyar al pueblo venezolano, el Departamento de Seguridad Nacional amplió el estatus de protección temporal migratorio a los venezolanos por 18 meses más. Esta medida iba a expirar en marzo, con lo que con la llegada de Donald Trump a la presidencia en apenas 10 días, su futuro era incierto, pues había anunciado en campaña que quería ponerle fin. No obstante, su futuro asesor de seguridad, Michael Waltz, se reunió en Washington, D.C. con el líder opositor Edmundo González Urrutia el lunes, tras lo cual Trump lo reconoció como el presidente legítimo de Venezuela, por lo que la línea de Estados Unidos respecto a Venezuela por el momento permanece intacta a pesar del cambio de inquilino de la Casa Blanca. A las mismas sanciones se sumó la Unión Europea, que dijo que Maduro carece de la legitimidad de un mandatario elegido democráticamente. Y en la misma línea se pronunció Reino Unido, que calificó la presidencia del líder chavista como fraudulenta al aplicar más medidas económicas contra este gobierno. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Maduro por su tercer mandato, mientras que en la región, Perú y Guatemala dijeron que no reconocen a Maduro como presidente.
Desde el 28 de julio, fecha de inicio de la actual crisis política en Venezuela, cuando se celebraron elecciones presidenciales en el país, ambos candidatos, el presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González, declararon haber ganado. Pese a una fuerte presión internacional criticando la reelección de Maduro, el mandatario fue confirmado por el Consejo Nacional Electoral, desencadenando protestas en todo el país. Maxime Pluvinet tiene el contexto. 5 meses de una nueva crisis política en Venezuela. Todo inició el pasado 28 de julio, cuando el país celebró elecciones presidenciales en las cuales ambos candidatos, el presidente Nicolás Maduro y el candidato de oposición Edmundo González, reclamaron haber ganado. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Pese a que la victoria de Maduro fuera condenada por gran parte de la comunidad internacional, el Consejo Nacional Electoral, bajo control del oficialismo, declaró al presidente en funciones vencedor, sin publicar los resultados. Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro. El anuncio de la autoridad electoral desencadenó protestas en todo el país, que fueron duramente reprimidas. Las movilizaciones se saldaron con 28 muertos, más de 200 heridos y 2.400 detenidos, que fueron acusados por el chavismo por cargos relacionados con el terrorismo. Poco después, el candidato de oposición Edmundo González abandonó Venezuela en septiembre, para exiliarse en España después de que un juez dictara una orden de arresto en su contra. Desde entonces, ha prometido regresar para jurar el cargo. Entre tanto, el oficialismo de Nicolás Maduro ha estrechado el cerco sobre la oposición. Las fuerzas de seguridad han realizado más de 150 detenciones en las últimas semanas, una situación condenada en un reporte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos publicado el martes. El régimen ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude. Caracas también ha decidido romper relaciones diplomáticas con varios países que han apoyado la victoria de Edmundo González, como Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y con Paraguay desde el lunes. Vamos a Estados Unidos. La justicia determinó que Donald Trump no irá a la cárcel por los cargos de falsificación de registros comerciales en el caso conocido como Stormy Daniels. El mandatario electo fue sentenciado a libertad incondicional, que significa que no recibirá ninguna pena, pero se reafirma su culpabilidad y así se convierte en la primera persona condenada por un caso penal que llegará a la presidencia del país. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala con los detalles. Sí, Donald Trump acaba de ser sentenciado por los 34 cargos penales por los que ya fue condenado el año pasado. Ha sido sentenciado a libertad incondicional. ¿Esto qué significa? No ha habido pena de prisión ni tampoco ha habido sanciones. Se trata de una sentencia completamente simbólica y de hecho es bastante poco común, en la que el juez ha querido recordarle a Donald Trump que a pesar de su condición de presidente electo, ante la ley todos los procesos siguen el mismo camino y como el año pasado fue condenado, ahora le tocaba escuchar esa sentencia. Donald Trump ha comparecido de manera virtual desde su mansión de Mar-a-Lago, desde donde lleva meses tratando de evitar llegar al momento de hoy. De hecho, ayer mismo el Tribunal Supremo rechazó su última petición de retrasar este proceso después de su toma de posesión en Washington el 20 de enero. Ha tenido unos minutos para intervenir en la sala de manera telemática. Ha dicho que él es inocente, que esto es una caza de brujas, que lo están haciendo para impedir que ganara las elecciones, pero que no lo han conseguido porque él al final ha ganado esas elecciones. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues bien, el equipo de Donald Trump podría recurrir esta decisión, es muy probable que lo hagan para borrar ese estigma de la historia del presidente, porque Donald Trump se acaba de convertir en el primer presidente electo en este país que es sentenciado a tan solo 10 días de su toma de posesión.
Ahora pasamos a California, donde continúa la crisis por los incendios desatados esta semana. Las autoridades notificaron la muerte de al menos 10 personas, pero advierten que el número es preliminar hasta que los oficiales puedan ingresar a los barrios de forma segura. En tanto, casi 180,000 personas están bajo órdenes de evacuación y otras 200,000 bajo advertencias. Las autoridades decretaron toque de queda nocturno. El 2024 fue el año más caluroso registrado en el planeta, así lo informó la Organización Meteorológica Mundial en su informe anual. El dato recopilado por media docena de instituciones especializadas indica que se sobrepasó el segundo año consecutivo el límite de 1,5 grados Celsius que está establecido en el Acuerdo de París de 2015. Ramiro Cueva Arberena nos cuenta más. El 2024, el año más cálido registrado. Eso anunció la Organización Meteorológica Mundial en un informe que recopila datos recogidos por distintos institutos regionales. Vimos temperaturas extraordinarias en la superficie terrestre y marina, un calor oceánico extraordinario, acompañado, como todos sabemos, de condiciones meteorológicas muy extremas que afectaron a muchos países de todo el mundo y destruyeron vidas, medios de subsistencia, esperanzas y sueños. Vimos impactos del cambio climático, retroceso del hielo marino. Las temperaturas globales promedio superaron los 1,5 grados Celsius, límite adoptado internacionalmente en 2015 y sobrepasado en los últimos 2 años. Esto continúa una línea preocupante de calentamiento, donde en 2024 se añadieron 41 días de calor peligroso que atentaron contra la salud humana. No obstante, insistieron en la necesidad de ceñirse a los acuerdos de París. Creo que lo que debemos subrayar es que todos los datos son bastante claros. Vamos en la dirección equivocada. Y como subrayó nuestro secretario general durante la COP y en entrevistas posteriores, incluso si un año calendario o incluso un mes calendario superan los 1,5 grados Celsius respecto de la línea de base preindustrial, eso no significa que el Acuerdo de París esté muerto. Hay una diferencia importante en eso. A lo largo del año se documentaron precipitaciones récord, inundaciones, incendios, olas de calor con temperaturas superiores a los 50 grados, muertos y desplazados en todos los continentes. El ejército israelí confirmó que uno de los cadáveres recuperados esta semana en Gaza era el de Hamza al-Saidana, rehén de 23 años. Fue hallado junto al cuerpo de su padre Yusef al-Saidana 15 meses después de que militantes de Hamas lo secuestraran el 7 de octubre de 2023. Una vez más, familias y seres queridos de todo Israel presionan al gobierno para que llegue a un acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, Israel sigue su ofensiva. El Ministerio de Sanidad de Gaza cifra en más de 46,000 los muertos y más de 109,000 los heridos. Más detalles en el siguiente informe. El Hospital Nasser, uno de los mayores de la Franja de Gaza, enfrenta una severa crisis. Según Médicos Sin Fronteras, solo tiene combustible suficiente para aguantar hasta el sábado. Nuestras vidas dependen de las máquinas, pero necesitan energía y cuando no hay energía, estamos muertos. Con los pocos hospitales que siguen funcionando en el enclave, la demanda de estos es alta. Además, dicen que las ambulancias no pueden desplegarse porque son blanco constante de los ataques israelíes. Los bombardeos y la escasez de ayuda humanitaria asolan a la población de toda la franja. El invierno está llegando y los palestinos siguen luchando contra la falta de alimentos, higiene y abrigo. Sus hogares destruidos y decenas de miles de muertos. Funcionarios internacionales siguen creyendo que es posible un acuerdo de alto al fuego, incluido el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden. Sé que la esperanza es eterna y creo que todavía tengo la esperanza de que vamos a ser capaces de tener un intercambio de prisioneros. Jamás es el que se interpone en el camino, pero creo que podemos conseguirlo. Pero mientras las negociaciones diplomáticas tienen lugar a puerta cerrada, en Israel las familias de los rehenes se enfrentan a nuevas decepciones. Aquí se reúnen ante la puerta de Jaffa en Jerusalén después de que el ejército identificara como Hamza al-Saidana al segundo cuerpo de un rehén hallado esta semana en un túnel de Gaza. Tenemos que hacer todo lo más rápido que podamos, que nos devuelvan a nuestros hermanos y hermanas vivos y no muertos, y el tiempo corre.
Las familias siguen pidiendo al gobierno israelí que avance hacia una tregua. Mientras tanto, en Tel Aviv, los manifestantes desplegaron un cartel dirigido al gobierno israelí. Denuncian que el primer ministro Benjamín Netanyahu está sacrificando a los rehenes al no alcanzar un acuerdo de alto al fuego. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.